Muy buenos días, hermanos. Marcos, a través de este evangelio que acabamos de escuchar, nos presenta de una manera muy sintética la esencia de lo que significa ser cristiano, es decir, seguir a Cristo. Los cristianos somos los seguidores de Cristo. Es verdad que por allá, en el siglo I, en Corinto, cuando empezaron a llamar a los seguidores de Jesús como cristianos, lo hacían de manera de insulto. Era un significado peyorativo, era como un señalamiento a los que había que apartar, ¿no?, de la comunión de la sociedad. Pero sin embargo ha sido el nombre que nos ha identificado durante 20 siglos. Creo que todos los que estamos aquí, espero que todos los que estemos aquí nos sintamos orgullosos de ser cristianos. Lo que no os tengo tan claro es si nos preguntamos, si cada uno de ustedes tuviera que dar una respuesta a esta pregunta, ¿qué significa ser cristiano?, si seríamos capaces de decirlo correctamente. Pues bien, hoy vamos a dedicarnos a esto. A través de estas simples palabras del Evangelio, en 3 párrafos, está sintetizada precisamente la esencia del ser cristiano. Ser discípulo, ser apóstol. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hemos sido llamados, hemos sido elegidos, hemos sido convocados y en consecuencia hemos sido enviados. Y esa es la esencia radical del cristianismo, el envío. Es decir, lo que nos va a definir como personas es la misión que vamos a cumplir. Esa es la que nos define. No definimos nosotros la misión nos define a nosotros como lo que somos en ese envío de Jesucristo. Ahora bien, la primera tarea que tiene el cristiano es estar con Cristo. El Señor los llamó para estar con Él. Y es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Es decir, nuestra vida hoy día en el siglo XXI es tan efectista, ¿no? Buscamos eficacia, inmediatez en todo y nos olvidamos muchas veces de lo fundamental. Por atender lo urgente nos olvidamos de lo importante. Y es que la fortaleza para cumplir la misión que el Señor nos va a encomendar la vamos a encontrar precisamente en Él, no en nosotros, no en nuestras capacidades. Y si no, fíjense en aquellos 12 hombres elegidos por Jesús, y yo creo que ninguno era lo suficientemente brillante como para llamar la atención. Lo que les dio la fuerza fue la plenitud del Espíritu Santo que recibieron. No lo que eran antes, sino lo que reciben de Dios y después van a transmitir. ¿Sí? Nos llamó para estar con Él y en consecuencia, una vez que hemos vivido esa comunión con Cristo, que lo hacemos a través de la oración o cuando venimos a la Eucaristía, a vivir como Él. Y aquí viene la clave: predicar el Evangelio. Primero, somos discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulos en griego? Es el aprendiz, el alumno. Cuando recibimos el bautismo, empezamos a aprender a ser cristianos. Es decir, no es por arte de magia que el sacerdote echa un poquito de agua y crisma en tu cabeza y ya lo eres, no. Ahí recibes la potencialidad de ser, pero necesitamos cumplir con un itinerario, y es lo que los niños hacen en la catequesis, ¿no? Aprender a ser cristianos, aprender a vivir como Cristo, ¿no?, para poder seguirle. Ese es el discipulado. Un discipulado que va a llegar a su plenitud precisamente el día de nuestra confirmación. Vamos a recibir el bautismo, después vamos a recibir el perdón de los pecados, vamos a hacer la primera comunión y después de hacer la comunión, cuando lleguemos a la plenitud de raciocinio, la confirmación. ¿Y qué es lo que cambia la confirmación? En esa recepción del Espíritu Santo dejamos de ser discípulos para empezar a ser apóstoles. Y apóstol significa precisamente, la palabra griega significa enviado. Enviado.
Es decir, el alumno ha aprendido y llega un momento en que dice, bueno, ya te sabes la lección, ahora enséñala tú a los demás. Dejas de ser discípulo y empiezas a ser apóstol de Jesucristo, el enviado. Y lo que define realmente el cristiano es el itinerante. El cristiano es siempre itinerante, siempre nómada, nunca sedentario, siempre está en camino. Eso significa itinerante. Iter itineris en latín es camino, ¿ya? Y cuando usamos el subjuntivo, es el sujeto agente, es el que hace caminos, ¿ya? El caminante, el itinerante. Dios nos envía y vivimos constantemente en un camino de evangelización, en un camino de encuentro con el hombre, llevando siempre con nosotros la palabra de Dios. Esa es la síntesis del ser cristiano. Ser apóstoles, anunciar, dar a conocer lo que nosotros hemos recibido. Y Marcos, aquí en este Evangelio, lo que hace es mostrarnos también el equipamiento que tiene que tener el apóstol, el enviado. Pero si se dan cuenta, no es riguroso, porque ustedes cogen el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos y los tres lo manejan de manera distinta. Es decir, Jesucristo cuando habló no pretendía darnos un manual del misionero. No, lo importante no era lo que estaba permitido llevar, lo que estaba permitido comprar o lo que ibas a vestir. No es el detalle. Más bien lo que Jesucristo quiere que tomemos como importante en esas prescripciones que nos está comunicando es las exigencias de la misión, más que hacer una casuística sobre la pobreza y el desprendimiento, sino las condiciones y las exigencias que va a tener la misión que tenemos que cumplir. Lo que subraya San Marcos es la ligereza. Es decir, no es que uno tiene que desprenderse de lo que tiene, sino que precisamente para estar en camino lo mejor es ser ligero, no llevar mucho equipaje, porque el equipaje te va a retrasar siempre. ¿Sí? Ligereza, libertad, disponibilidad. Los apóstoles no deben buscar nunca otro apoyo, sino a Jesucristo mismo. Deben de ir provistos de esa falta de seguridad que nos hemos acostumbrado a tener. Hoy el Papa nos está insistiendo, el cardenal Carlos aquí en la arquidiócesis nos lo está recordando permanentemente, que tenemos que romper estructuras, porque nos hemos hecho un espacio de confort en el que vivimos cómodamente el Evangelio, pero no salimos de ahí. Nos hemos hecho una frontera, hemos hecho un caparazón como para protegernos de la agresividad del mundo, preservar nuestra fe, pero hemos desistido de la misión que tenemos que cumplir, que es salir hacia afuera, es anunciar la palabra que hemos recibido a los demás, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Por tanto, los enviados que quieran estar seguros en todas partes no son dignos de ser misioneros ni apóstoles. Los enviados que confían en que su equipamiento sea el mejor y sea completo, más que la fuerza del mensaje que se les ha confiado, lo que hacen es ir perdiendo credibilidad. Es decir, si nosotros damos más importancia a los medios que a la esencia del mensaje que tenemos que comunicar, ya perdimos la batalla. Porque la fuerza está en la palabra de Dios, no en cómo nosotros la pronunciamos. La eficacia del Evangelio es lo importante y es contrariamente proporcional a la consistencia de los medios y a la efectividad de las técnicas que utilizamos para comunicarla. Esto yo creo que el mundo no lo entiende bien y espero que nosotros por lo menos hoy nos preguntemos cómo es posible. Jesucristo nos dice: pon tu confianza en mí, pon tu confianza en mí, no en tu capacidad, no en los medios que tienes. Obviamente que en esto el mundo nos sobrepasa. Y hoy, por ejemplo, nos llaman la atención, es que la Iglesia no sabe usar los medios digitales.
Obviamente que tenemos que saber y aprender a utilizarlos, pero siempre en razón de medio, nunca en razón de fin. Lo importante es el mensaje que se transmite, la palabra de Dios, que es la que va a transformar los corazones. Cuidado de que pongamos demasiada insistencia en la estructura, en los medios, no en las capacidades humanas para hacer las elecciones. No, Jesucristo siempre eligió a lo más pobre, a lo más insignificante. San Pablo, recuerden estas palabras que decía al final de su vida: la fuerza de Dios se manifiesta en mi debilidad, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque depende totalmente del Señor. La misión, por tanto, debe ser pobre, y el acento no está precisamente en lo que llevamos, no en el tener. No es un tema de tener. Uno puede tener todos los bienes de este mundo y estar totalmente desposeído de ellos, no poner el corazón en ellos, y entonces es libre para seguir caminando. El exceso de equipaje, hermanos, nos hace sedentarios, conservadores e incapaces de vivir día a día en esa novedad del Espíritu Santo, que es la clave para la misión. Por tanto, ¿qué es ser cristiano? Se lo resumo en un decálogo, 10 palabras, deducidas precisamente del Evangelio que acabamos de leer y que nos permite hacer precisamente ese retrato robot de lo que tiene que ser el verdadero seguidor de Cristo y la identidad del cristiano. Primero, saber que somos elegidos por Dios, escogidos por Él, tomados aparte como los profetas. Vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Decía en la primera lectura hoy, Amós: el Señor me sacó de entre el rebaño. ¿Sí? Elegidos. Nos llama a seguirle y nos invita a ponernos en camino con Él y como Él. Segundo, escogidos precisamente para ser enviados, tomados por Dios como instrumentos suyos para predicar. Amor y confianza serán precisamente las claves del buen cristiano. Autodefinición de Cristo: yo soy el que ha sido enviado por el Padre. Así se describe Él. ¿Se dan cuenta que el mismo Cristo se define por la misión que ha recibido como enviado? Y si nosotros seguimos a Cristo, nos tenemos que definir también por la misión que hemos recibido y que tenemos que cumplir. Tercero, ser cristiano resulta siempre molesto. Molesto. Y hay de ustedes si no molestan, porque entonces es señal de que no están haciendo bien su misión. Pregonar la palabra de Dios genera enemigos. ¿Por qué? Porque deja en evidencia la verdad. Ser profetas no es solamente anunciar la verdad y el bien, es denunciar la injusticia. Y si no hay denuncia, no hay profecía. Es denunciar el mal que hay en nuestro entorno. Y esto molesta. El mensaje, ciertamente al inicio, como que provoca una curiosidad, pero pronto se sacude de ese letargo y genera esa incomodidad, porque interpela, porque denuncia, porque pide un cambio, porque aporta una novedad. Siempre va a encontrar resistencia en la sociedad. Cuarto, eso genera un rechazo hacia nosotros, que es evidente. El profeta le decían: vete y profetiza en otras tierras, le decían hoy a Amós. No, aquí no prediques, vete a otro sitio. Y es una experiencia que vamos a tener que vivir si queremos ser auténticamente cristianos. Tal vez otro día te escuchemos, le decían a otro, pero hoy no. Mal recibidos, amenazados, encarcelados, apedreados y despeñados. Decía Jesús: si a mí me han perseguido, ¿qué cosa no harán con ustedes? Si quieren ser fieles a mí. El rechazo, la persecución es inherente al ser cristianos. Yo acuñé hace muchos años, cuando trabajaba allá en Perú, en la Amazonía, esta frase: cuando todo me va bien, tengo que pensar que estoy haciendo mal. Porque Jesucristo te dijo: recibirán el 100 por 1 con persecuciones. Y cuando huimos de la persecución, nos privamos del 100.
y nos quedamos con el uno, el que nos pertenece. Quinto, ser insistentes, la perseverancia, la insistencia. No echarnos nunca atrás, perseverar en medio de la dificultad. El reino no se hace sitio por la fuerza, no se impone, más bien se propone por su propia fuerza. La fuerza del mismo reino es el que lo hace imperar siempre. Insistencia, perseverancia, hasta el final. Sexto, ser conscientes de que la autoridad que tenemos es delegada, no es propia, nos la da Cristo. Todos nosotros como apóstoles simplemente representamos a Jesús. Somos sus instrumentos para llegar a la gente. Por tanto, la fuerza está siempre en el servicio. No es poder a modo de este mundo que avasalla, que tiraniza, que se impone. No, es servicio. La potestad que nos da Dios para anunciar su palabra es para ponerla a disposición de los demás. Esta es la Eucaristía. Yo creo que nos hemos olvidado de algo muy esencial cuando nosotros venimos a la misa. La esencia de la Eucaristía. ¿Recuerdan a Jesucristo en la última cena qué es lo que hizo? No solamente consagró el pan y el vino y dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, háganlo en conmemoración mía. ¿Qué hizo antes? Se quitó sus vestiduras, cogió una toalla y se puso a lavar los pies a los discípulos. Una jofaina y una toalla son las únicas vestiduras litúrgicas que aparecen el Jueves Santo, en aquella primera Eucaristía celebrada por Jesús. La importancia de ese mensaje lo hemos olvidado. Nosotros venimos aquí a aprender a servir a los demás, no a sentirnos nosotros protagonistas de nada, sino para aprender a poner nuestra vida al servicio de la palabra de Dios y el hombre, que nos lo reclama. Séptimo, acción liberadora. Lo hemos escuchado claramente. Les envió para expulsar a los demonios, para actuar contra las fuerzas del mal en el mundo. Y cada generación, como nuestro tiempo ahora, tiene sus propios demonios, tiene sus propios males y tiene sus propias esclavitudes. Primero tenemos que saber detectarlas y después combatirlas, pero nunca callar y permanecer indiferentes ante ellas. Qué curioso que siempre nos quejamos de lo mal que está el mundo, pero nadie hace nada ni mueve un dedo para cambiarlo, cuando en realidad somos nosotros los que tenemos el poder auténtico de hacerlo. No piensen que el mundo lo va a cambiar, no, lo va a empeorar cada vez más. Si nosotros no damos el testimonio auténtico de la verdad y el bien que Jesucristo ha depositado en nosotros, esa sociedad no va a cambiar. Él nos envía para combatir el mal, desde su esencia, el demonio. ¿Sí? El enemigo no es el hombre, ellos son hijos de Dios como nosotros. El enemigo es el demonio que penetra el corazón del hombre y lo corrompe. Ese es el que tenemos el poder de combatir y liberar. Octavo, predicar la conversión. Arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Pero nosotros muchas veces lo que hacemos es predicar la adaptación. Nos adaptamos, ¿no?, al pensar común de la sociedad. Mejor no crear diferencias. Mejor no ser antagónicos. Vamos a seguir el curso y el ritmo del mundo de hoy. Esto es lo que yo veo que muchas veces cuando uno habla con los jovencitos hoy, ¿no?, con los niños, los adolescentes, los jóvenes, y nos dicen, es que ustedes ya están pasados de moda, ahora se piensa de otra manera. Perdón, pero el Evangelio no cambia en 2000 años. Sigue siendo el mismo. Lo aceptas o lo rechazas, pero no es que ahora se viva distinto. Otra cosa es que no te interesa vivir bien y estás muy cómodo en tu capricho, ¿sí? Pero hay que reconocer que estás contra la verdad y sobre todo viviendo contra el bien, en el mal o en el pecado. Por tanto, hemos sido enviados a predicar la conversión, no la adaptación al mundo. Noveno, en pobreza, es decir, en desprendimiento, misión de austeridad, sin instalaciones, confiados en la providencia del Padre y sobre todo intentando vivir el amor fraterno que acoge a todos. Y por último, dejarnos hospedar, dejarnos acoger,
La hospitalidad es una virtud del Oriente, no tanto del Occidente. Es curioso, algo que me impresionaba mucho cuando yo llegué aquí a México, esta frase que ustedes dicen tanto: mi casa, tu casa. El tema es si te la pido, ¿me la vas a dar? ¿O es simplemente un decir? Porque todos la dicen, ¿verdad? Mi casa, tu casa. Y cuando se refieren a su casa, dice, ahí en su casa, y yo les digo algunas veces en broma, ¿de verdad es mía? ¿Sí? ¿Puedo ir? ¿Puedo quedarme allá? Cuidado, porque nosotros las formas las hemos hecho fondo. Cuidamos mucho las formas. El mexicano es extraordinariamente rico en cuidar la forma, en cómo habla, ¿no? Pero eso es fondo. Hay profundidad, hay autenticidad en aquello que decimos. Lo vamos a hacer verdaderamente vida. La hospitalidad es una característica propia del cristiano, siempre. No lo olvidemos. Acoger al apóstol, acoger al enviado, es expresión concreta del mandato del amor fraterno, para que nadie entre ustedes pase necesidad, ¿no? Capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Dice, aquellas primeras comunidades cristianas lo tenían todo en común y nadie entre ellos pasaba necesidad. Y uno se pregunta, después de 20 siglos, ¿los cristianos seguimos marcando diferencias? ¿Seguimos creando clases? No es ese el cristiano. No es eso lo que nos pidió Cristo. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí en estos 10 puntos ustedes tienen claramente lo que Jesucristo hoy verdaderamente nos propone. ¿Queremos ser verdaderos apóstoles? ¿Sentimos y dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros? ¿Estamos dispuestos a ser enviados nuevamente para transformar la faz de la tierra, para hacer imperar la verdad y el bien que Jesucristo ha traído al mundo? ¿O simplemente seguiremos mirando para otro lado y quejándonos de lo que se vive a nuestro alrededor? Indiferentes. Ánimo, Dios está con nosotros y Él es la fuerza y Él garantiza el triunfo. Que así sea.